Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Fernando Vázquez, director de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios de Intelimétrica. Mi querido Fernando, gracias por conversar con nosotros. Esta firma pues de asesoría estratégica de negocios empodera a las empresas de diversos sectores justo a acelerar procesos de innovación. Cuéntanos más qué es Intelimétrica. Intelimétrica es una empresa cuya misión es convertir la información en conocimiento en tiempo real y así impulsar la transformación digital de las empresas. Como tú sabes, hoy en día, y lo estamos viviendo y ha acelerado a través de la pandemia por la cual estamos pasando, cada vez más nuestro día a día depende de la tecnología y depende de que esta tecnología sea capaz de tomar decisiones acertadas que mejoren nuestra calidad de vida. Y esto puede ser desde ejemplos muy sencillos como el algoritmo que utilizan las aplicaciones de transportación, como varias que tú conoces, hasta algoritmos como los que desarrolla Intelimétrica, que tienen que ver con determinar el precio de una vivienda en el mundo inmobiliario, hasta otro tipo de algoritmos que desarrollamos que tienen que ver con determinar el número de pasajeros que tienen que ir en ciertos vehículos, de las flotillas que entregan productos que tú y yo consumimos en el día a día. Es decir, hay un sinfín de posibilidades en los cuales el aprendizaje de máquinas, o machine learning por sus siglas en inglés, y la inteligencia artificial nos ayudan a que nuestro día a día sea más placentero, sea más eficiente, y bien muy importante, a que nosotros, que somos, digamos, trabajadores del conocimiento, dediquemos más de nuestro tiempo a labores que realmente requieren de pensar y de creatividad y de utilizar todas nuestras grandes capacidades humanas para crear un mundo mejor, y dejemos a las máquinas el trabajo repetitivo y te diría yo hasta aburrido que en el pasado pues teníamos que hacer porque no existía esta gran tecnología, ¿no? Dejemos que las máquinas lo hagan y que además lo hagan de forma precisa, porque por ahí el factor humano podría cometer algún error en un momento dado y sobre todo pues la inteligencia artificial permite analizar todos los recursos. Y te preguntaría cómo esta inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas puede aplicar, por ejemplo, para el urbanismo, para las ciudades inteligentes, para medir esos datos de movilidad de los que hablabas. Ya los gobiernos lo están adoptando, al menos en México. La pregunta, sé que en otros países como los nórdicos están muy avanzados en esto de las smart cities, pero de preguntar si en México tenemos esa cultura gubernamental y, por supuesto, privada. Afortunadamente sí, me alegra. Yo conozco un par de empresas en este ámbito que han estado trabajando con gobiernos locales a nivel municipal y a nivel estatal, por ejemplo, en entender las intersecciones de tráfico, ¿no? Por ejemplo, entender muy bien cuánto dura cada semáforo y por qué el tener sensores que miden la cantidad de peatones que pasan por ciertas intersecciones y por lo tanto definir mejor dónde puedes tener un cruce o no y dónde tienes que tener un puente peatonal o no tenerlo, el tema de los carriles reversibles, el tema de en las carreteras entender mejor cómo es el flujo diario y entender el flujo de autos adicionales que pueden entrar a ciudades enteras y cómo afecta esto, ¿no? Se utiliza también para temas de seguridad, ¿no? Y del reconocimiento facial también en la predicción de potenciales lugares donde se pudieran dar situaciones de crimen. Entonces, es una área importantísima la que mencionas. México, para ser honesto contigo, estamos algo atrasados. Estamos en el camino correcto, habemos muchas personas interesadas en que esto suceda. Hay gente capacitada, tenemos grandes ingenieros, tenemos grandes startups que están trabajando en esto, pero creo que sí deberíamos de meterle un poquito acelerador. Mencionaste el tema público. Sí me gustaría ver muchas más iniciativas de gobierno apoyando sobre todo a los emprendedores en este sentido, ¿no? Por lo tanto, pues sí requieren un apoyo, ¿no? Y me gustaría que estos apoyos existieran. Ojalá a través de tu programa y a través de la gente que te escuche, pues se concienticen algunas de las personas que tienen la capacidad de apoyar estas iniciativas, porque ellas van a determinar la calidad de vida de todos nosotros durante muchísimos años y la plusvalía de la propia ciudad, ¿no? Hay mucho que que depende de tomar buenas decisiones y de utilizar los datos. Sin duda deben aplicarse políticas públicas tendientes a ello, que justamente, como bien mencionas, permitan que tengamos, quienes vivimos en las ciudades, pues una mejor calidad de vida. Esto incide incluso pues en el sentimiento que hoy está muy en boga en este gobierno, del sentimiento de bienestar, ¿no? Bueno, pues cómo sentir bienestar teniendo calidad de vida, y para ello pues podrían utilizarse muy bien estos datos, esta data y esta inteligencia artificial. Y ustedes, bueno, tienen justo dentro del mundo inmobiliario pues aplicaciones
que permiten, ya lo decías tú, hacer valuaciones. YALS es una herramienta que está revolucionando el mercado, se escribe YALS para quien nos esté escuchando, y bueno, preguntarte cómo funciona. YALS es una herramienta que fue diseñada para dos públicos en específico. El primero de ellos es el potencial comprador de una vivienda, al introducir una serie de campos muy sencillos de la misma, pueda saber el valor de mercado de la misma, ¿no? Es realmente muy sencillo. Ustedes visiten yals.mx, ingresan una dirección, ingresan una serie de características de la vivienda, como es el número de recámaras, el número de baños, el número de estacionamientos, la edad, etcétera. Y ustedes van a obtener un valor de mercado que les va a poder ayudar a entender si esta vivienda que ustedes están potencialmente pensando comprar están ustedes dentro de un rango de precios razonable. Otorgamos un rango de precios, es decir, no un precio específico, sino un rango, y dentro de ese rango, dependiendo de algunas características ya muy específicas de la propiedad, ustedes pueden decidir si es una propiedad que para ustedes tiene un sentido económico, ¿no? Y también incluimos una serie de gráficas que ayudan a entender la plusvalía que ha sufrido la colonia durante los últimos años, el precio promedio de las viviendas por metro cuadrado en esta misma colonia y un sinfín de estadísticas adicionales, ¿no? El otro tipo de cliente que podría estar interesado en visitar YALS es el que quiere vender la propiedad, ¿no? Entonces es un poquito lo mismo, es ingresar una serie de campos y entender lo que el mercado está pagando por esta propiedad, ¿no? ¿Por qué es importante esta aplicación o por qué la desarrollamos? Porque tú sabes que mucha gente tiene un valor emocional o cierto attachment a algunas propiedades, y lo que hace el no entender el valor real de una propiedad, pues es que haya propiedades de gente que lleva 2 años tratando de vender una propiedad y no la vende. O más. O más, ¿no? Por último, me gustaría mencionarte que la tecnología que utilizamos en YALS es la misma tecnología, calibrada con diferentes datos, pero es la misma tecnología que utilizan los bancos para determinar el valor de una vivienda y de una garantía y para determinar una hipoteca, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de trabajar con 5 de los 6 bancos hipotecarios más importantes de México. Llevamos ya varios años trabajando con ellos. Nos confían el determinar tanto el valor de originación de sus créditos como, en algunos casos, también las primas de seguros. Entonces, pueden estar ustedes con toda la tranquilidad de que es tecnología de punta la que está desarrollándose para que ustedes puedan entender el valor de una propiedad. Pues interesante, hay que darse una vuelta de verdad de información de valor para el sector inmobiliario. Muchas gracias, Fernando Vázquez, director de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios de Intelimétrica. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a tu auditorio. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.